En un rincón de Europa en el siglo VIII, donde la caída del Imperio Romano había dejado ruinas y tribus en disputa, ahí nació un niño que cambiaría la historia. Hoy, en Reflexiones Políticas, Carlos Magno, el emperador del Renacimiento. Hablemos un poco de Carlos Magno antes de ser emperador. Su nombre era Carl, un niño sin título sagrado, aún sin corona ni alianzas, solo una infancia marcada por guerras, traiciones y el sueño persistente de su padre, Pipino el Rey. Su legado era construir un imperio que sobreviviera a la muerte. En aquel entonces Carlos Magno, aún siendo niño, pero ya reflejaba su ambición que lo llevaría a conquistar no solo territorios, sino conciencia y credos. Siendo un joven de sangre franca, logró no solo sobrevivir a los juegos del poder, sino dominarlos. Cabe señalar que esto no es una clase de historia, es una exploración de cómo el poder se construye, se moldea y se hereda. Y nos vamos al año 800 después de Cristo, el día de Navidad en la majestuosa Basílica de San Pedro. El Papa León III tenía miedo y buscaba protección. León III coronó a Carlos Magno como emperador y no fue un acto espiritual, fue una transición de poder. Carlos Magno no había construido algo más que un imperio, había logrado crear un nuevo orden. Primero, supo elegir sus guerras, expansión militar, pero también tuvo un objetivo claro: unificar bajo la cruz y la espada. Segundo, consolidó alianzas estratégicas, pactos con nobles y forjó una red de lealtades. El enemigo de ayer se convirtió en su aliado. Tercero, supo vender el poder, las ideas, fundó escuelas, promovió el latín, impulsó escrituras carolingia. Para entender a Carlos Magno no basta con estudiar sus conquistas, hay que entrar a su mente, porque no hay imperio que se construya solo con acero, se construyen también con ideas, con miedos, con distorsiones de lo que significa el bien y el mal. Carlos Magno no era solo un emperador, fue un humano, y esa es precisamente la parte más peligrosa. Desde niño, Carlos Magno no fue educado como una persona común, sino como un heredero y portador de una carga histórica, de una idea que debía cumplirse más allá de un sueño. Era una misión: la unidad cristiana de Europa. Así, lo personal se fusionó con lo institucional. En psicología, a esto se le llama fusión de identidad. El deber sustituye la conciencia. Las decisiones ya no se toman desde el pensamiento y el corazón, sino desde el peso del cargo. El resultado, la moral cede ante lo dictatorial. Carlos Magno estaba convencido de actuar por mandato divino. Ese pensamiento activa uno de los sesgos más peligrosos de la mente humana, el sesgo de superioridad moral. Es el pensamiento que permite justificar la muerte si se cree que sirve a un bien superior. Es la lógica del inquisidor, del conquistador, del dictador disfrazado. Desde su pensamiento no se mata por maldad, se mata por amor, por orden y por Dios. Y eso lo hace aún más letal. Con ese pensamiento se autodenominan o creen que están salvando mientras en realidad están destruyendo. Carlos Magno no nació tirano, pero el entorno histórico lo empujó a convertirse en algo más, en una figura peligrosa, ya que en Europa se vivió una transformación desgarradora. Desaparecieron tribus, creencias enfrentadas y caos político. Desde el punto de vista psicológico, la transformación no fue algo espontánea, fue adaptiva, era la respuesta lógica de un mundo que pedía control y no libertad. Desde su infancia, Carlos Magno fue educado bajo un principio brutal, pero efectivo: el poder no se hereda, se impone. Su cerebro, como el de cualquier otro ser humano, operaba bajo lo que hoy conocemos como condicionamiento cognitivo. Si impones fuerza, obtienes obediencia. El cerebro asocia violencia con eficacia. El éxito valida el método. Así empieza la desestabilización del poder. A esto se suma el entorno. La religión no era una creencia íntima, sino una herramienta geopolítica. Carlos Magno absorbió la idea de que no bastaba con gobernar territorios, había que gobernar almas. Quien controlaba la fe tendría el poder. Carlos Magno controlaba la voluntad colectiva, y desde lo psicológico, cuando alguien cree tener una misión divina, se elimina la duda moral.
surge el sesgo mesiánico, una distorsión donde el líder cree que todo lo que hace está justificado porque sirve al bien mayor. Así, cada decisión, como las masacres, conversiones forzadas, represalias brutales, deja de ser vista como crueldad y pasa a convertirse en estrategia. Y no es que Carlomagno fuera insensible, es que el poder a largo plazo se reconfigura, la empatía la sustituye por lo que piensa que está bien, aunque en la realidad pudiera ser lo contrario. Y al volverse emperador dejó de ser un hombre con dudas para convertirse en una figura con poder. El miedo al fracaso o perder el dominio o a ser traicionado se disfrazó de determinación imperial. Carlomagno no dominó solo. Fue obedecido, aclamado, venerado, porque en momentos de caos la gente no busca libertad, busca seguridad. La obediencia ciega a la autoridad es una reacción biológica. Seguir al más fuerte parece garantizar la supervivencia. Actualmente uno de los puntos que hacen ganar a los partidos políticos es esta. Mientras más claro y rígido es el orden, más alivio ofrece el miedo colectivo. Carlomagno lo entendió perfectamente y lo supo utilizar. A Carlomagno se le recuerda como el padre de Europa, el gran emperador cristiano, el pilar sobre el que se edificó la idea de la unidad en el caos medieval. Pero esa imagen, barnizada por los siglos y los cronistas escribanos leales, solo es la mitad de la historia.